Amigos míos, estoy de vuelta y no es que me haya ido, sino que he tenido una semana pero muy complicada de partida. Ha sido una semana con mucha lluvia, con tormenta, lo que me ha hecho imposible grabar fuera de casa. Y hoy, que finalmente hace buen tiempo, intenté salir en el mediodía a grabar, pero hacía mucho calor y mucho sol. Por lo que mientras grababa me sofocaba, tuve problemas para respirar, me quemé, de hecho tengo la cara algo quemada y fue un infierno. Así que esperé que cayera un poco la noche para salir a grabar y aquí estamos. Así que ahora al tema. En el video anterior prometí hablar de este tema, que si mal no recuerdan, el video anterior es el fatídico atentado al antiguo primer ministro de Japón, que obviamente terminó con consecuencias fatales. Pero en ese video menciono muy superficialmente el tema de la salud mental en Japón y también de la presión social a la que están sometidos los japoneses. Y también di mi opinión de cómo a mí no me hubiera gustado ser un japonés viviendo en Japón justamente por esa presión social y que valoraba mucho más ser un extranjero con todas las libertades que eso conlleva. De partida, si empezar a sentir esta presión social en algún momento de mi vida, puedo simplemente irme del país. ¿Por qué? Porque no soy japonés. Así que eso es para mí un seguro que vale mucho. Ahora, también mencioné de que a pesar de que tenemos esta libertad y todo eso bien, obviamente como extranjeros también tenemos dificultades y problemas. Y es eso justamente de lo que vamos a hablar hoy día, mientras caminamos plácidamente por el área de Yotsuya en dirección a un lugar que se llama Shinanomachi, que es un lugar que personalmente no me gusta tanto porque, es un lugar influenciado por una pseudo religión, culto, que me da muy mal rollo. Pero en fin, a esta hora no creo que haya problemas. Así que, tema, las dificultades que enfrentamos los extranjeros viviendo en Japón. Lo complicado de este tema, la primera gran dificultad que encontramos es que cada extranjero que vive aquí, cada persona que vive aquí, tiene sus propias vivencias, sus propios dramas, sus propios problemas. Y si empezáramos a compilar cada uno de ellos, sería una historia de nunca acabar. Es por eso que tengo que poner ciertas reglas a la hora de hablar de este tema. Y esas reglas son, primero, que sean problemas objetivos para todas las personas. Es decir, que cada persona aquí, extranjero, pueda percibir que existen esos problemas. Y segundo, que sea transversal para todos los extranjeros sin importar qué tipo de visa o ocupación tengan aquí, ya sean estudiantes, trabajadores, working holiday, visas conyugales, como sea, todos tienen que poder percibir estos problemas. Y ya delimitando el tema de esta forma, dejamos fuera algunos problemas que son bastante obvios, como por ejemplo, esto es lo clásico, creo que se habla cuando se comentan problemas de extranjeros en Japón, es esta relación entre el japonés y el extranjero, que cuesta mucho acercarse a los japoneses, que cuesta mucho hablarles, que cuesta mucho hablar cosas profundas, que cuesta mucho hacer amistades, que cuesta mucho encontrar pareja, que cuesta mucho convivir, que cuesta mucho casarse y todo ese tema. Esto lo vamos a dejar fuera porque considero que no es un problema tan objetivo, depende de persona a persona. Si hay alguien que tiene más habilidades sociales, sin importar si es en su país de origen, aquí en Japón, en Corea o en Rusia, va a tener más habilidades sociales que alguien que es introvertido, que por mucho que se mude a Japón, va a seguir teniendo, obviamente, esa faceta de su personalidad que le va a impedir en muchos casos hacer amigos como quisiera. Y es ahí que hay muchos factores que inciden en que haya gente que tiene la percepción de que cuesta mucho hacer amigos acá, que puede ser también un tema de expectativa realidad.
alguien que esperaba que cambiando de ambiente se le fuera más fácil hacer una vida desde cero. También está el tema de la personalidad, también el tema de qué tanto tienes en común con otra persona para realmente ser amigos. Yo creo que es un tema que daría para un debate mucho más largo, así que lo vamos a dejar hasta aquí, porque si no nos vamos a enrollar mucho en este tema. Lo que sí podría haber entrado es el tatemae, el famoso tatemae que todos hablan, que es cierto, el tatemae es esta como postura, como careta que se ponen los japoneses, en que te dicen cosas para quedar bien más que lo que realmente piensan. Es ahí cuando te dicen sí, cuando es no y bla bla bla. Había considerado poner este problema en la lista, pero tampoco es algo tan problemático para todas las personas. A ver, tatemae, obviamente, yo creo que todos coincidimos en que es algo que nos disgusta mucho, pero también es algo que se puede evadir fácilmente, y salvo en el trabajo, que es cuando llegamos a una faceta más seria, yo diría que no es un tema que realmente sea de vida o muerte, que te diga, a ver, el problema del tatemae me ha jodido mi instancia en Japón. Puede haber gente, como puede haber, no, pues un poco para mí, un poco también subjetivo. Pero el tatemae sí que es un problema y pudo haber entrado fácilmente en la lista. ¿Qué otro problema? Problema que yo tuve, que quizás es el mayor problema que yo tuve en Japón, es el tema de la cultura laboral aquí, y específicamente de las empresas japonesas, y tampoco vamos a hablar de ello porque es un tema que no es transversal. A ver, un estudiante, alguien que solamente viene a estudiar aquí, no se va a topar con ese problema. Y además de que está el factor de que las empresas japonesas, entrar a una empresa japonesa es algo que es de responsabilidad de cada uno. A ver, yo cuando entré a la empresa japonesa ya sabía de antemano cómo eran, sabía de antemano todo el tema de la cultura empresarial de Japón, y aún así tomé el riesgo. Así que lo hice bajo mi propio riesgo, y bueno, terminó siendo que fue una mala decisión, en el sentido de que, a ver, no fueron los peores momentos de mi vida aquí en Japón, pero bueno, fue el riesgo que quise tomar. Así que igual es una cosa más de riesgo de cada quien, más que un problema al que te enfrentas y no tienes escapatoria, que no depende de ti. Así que ahora, con todo esto dicho, vamos a los problemas, y vamos a ir hablando de esto en problemas increciendo, es decir, desde problemas que son meramente molestias hasta reales problemas que pueden darte una estadía muy mala aquí en Japón. Ok, el primer problema, voy a ir por lo obvio, voy a jugar la carta, el comodín, voy a jugar la carta clásica, lo obvio, lo que todos deberíamos pensar al momento de decir cuál es el primer problema de venir a Japón: el idioma. Y normalmente no pondría el idioma, pero lo quiero hacer porque el idioma es un problema que, cuando veamos los problemas siguientes, si conjugamos el idioma con estos otros problemas, es decir, los unimos, todos los problemas que vienen a continuación se agrandan mucho más. Pero analicemos un poco el idioma. A ver, el idioma japonés es bastante complicado, y sé que suena un poco paradójico que yo haya hecho un video en donde digo por qué vine a Japón, y entre las cosas por las que me decidí a venir a Japón es que cuando empecé a estudiar japonés lo encontré muy simple, fácil. Claro, porque el japonés en un nivel básico no resulta tan complicado. Es más, hiragana, katakana, la gramática básica no resulta para nada complicada, pero el japonés tiene la particularidad de ser un idioma que mientras más avanzas es como una montaña en la que no ves la cima, y cada vez que avanzas más ves que la cima está más y más lejos. Siento que es un idioma de nunca acabar,
Es un idioma que tiene que estarse estudiando, al menos para los extranjeros, siempre. Si dejas de estudiar, vas a olvidar ciertas cosas porque no usas todo en el día a día. Y ese es un gran problema. A ver, puntos básicos del japonés. El japonés tiene distintos niveles de formalidad a la hora de hablar. Y esto creo que es algo que todos conocemos. Existe este tal keigo, que es una forma para hablar con superiores, que son formas bastante complejas de hacer oraciones y que los verbos se alargan mucho y son incluso difíciles de memorizar y aprender para los mismos japoneses. Así que esa es una primera gran complicación, pero aparte de los niveles de formalidad, también existen otros niveles que son dependiendo de cómo usemos el japonés. A ver, el japonés verbal, el que se utiliza para hablar, es distinto al que a veces es el japonés escrito, o el japonés que lees en los diarios, o el japonés que se utiliza en las novelas, en la poesía, en las canciones, o el japonés que se utiliza en textos que son de especialidades como puede ser informática, ingeniería, medicina, y cada uno tiene sus propias palabras que no son de uso corriente si es que no estás interiorizado con lo que estás leyendo, estudiando o hablando. Y eso de verdad que genera muchos problemas, porque incluso a mí, que yo llevo tiempo sin estudiar, ya se me empiezan a olvidar muchas palabras y la verdad es que es muy frustrante. A veces siento que nunca voy a poder aprender el idioma y de verdad que uno siente esa frustración de que, a ver, quizás nunca logre hablar de manera nativa. Además que, como muchos saben, en tiendas, en muchos lugares, se utiliza el japonés formal, que es un japonés no de uso tan común en extranjeros, y eso genera muchos problemas y malentendidos con extranjeros a la hora de hacer trámites, de ir a un restaurante, de ir a un supermercado, de hablar con personas en tiendas. Y de verdad es bastante difícil. Y obviamente esto genera muchas molestias entre extranjeros. Y antes de pasar al segundo punto, quiero mostrar esto porque escucho mucho ruido de público y mucha gente alrededor. Y aquí está el Estadio Nacional de Japón, donde, bueno, lo mostré para cuando hice el video de las Olimpiadas. Algo pasa aquí, ¿hay algún encuentro de algo? ¿Hay algún partido, algún juego de algo? No lo sé, pero de seguro algo habrá. Se escucha mucho ruido. Esto ya lo mostré para las Olimpiadas. Aquí se llevó a cabo la ceremonia de apertura y de clausura de las Olimpiadas. Así que, bueno, es un recinto muy importante. Muy importante. ¿En qué estábamos? Ok, segundo punto. Japón es un país muy analógico en vez de ser un país digital. Y esto es un poco raro porque se tiene la noción de que Japón es un país terriblemente tecnológico, y que lo es en ciertas cosas, pero no en cosas verdaderamente importantes. Es decir, encontramos un baño tecnológico de repente en un parque, podemos encontrar un restaurante que te sirve un robot, y todo eso es muy bonito y es bastante espectacular. Pero a la hora de querer hacer trámites importantes, nada se hace por internet y todo se hace vía papel, lápiz, en persona, y la continuación de todos esos trámites es vía carta y buzón. Cosa que para mí y para, bueno, la mayoría de mis amigos extranjeros que son occidentales, resulta tremendamente anacrónico, algo como sacado de los años 90 y que cuesta mucho digerir. Esto, como dije anteriormente, si lo sumamos con el problema del japonés, se puede transformar en una bomba que de verdad es muy molesta. Trámites importantes que hay que hacer, por ejemplo, registrarte en la oficina de tu ciudad. Todo eso es presencial, en japonés, con lápiz y papel. Y el hecho de que las cosas sean analógicas pueden terminar generando problemas a la hora de llevar a cabo correctamente cualquiera de tus trámites. A mí ya me ocurrió de que cuando fui a sacar la tarjeta del banco, fue obviamente algo presencial,
Y estuve ahí mucho tiempo, todo en un japonés bastante formal, lo que terminó generando de que obviamente después de una hora y media, yo estaba ya muy cansado porque tenía que poner mucho énfasis en el japonés, porque un japonés bastante formal, tengo que poner mucha concentración para poder seguirlo correctamente. Y se me fue al momento de que cuando iba a sacar la tarjeta de crédito, quería que me dieran mi tarjeta de crédito, tenía que continuar el proceso enviando una carta por buzón para continuar el proceso. A ver, tienen que tener en cuenta de que yo el trámite de la tarjeta de crédito sí lo hice. ¿Por qué hay un grito ahí? Hay como mucha gente haciendo algo. Creo que es un partido de fútbol o algo. Tiene que ser eso, que no me explico otra cosa. La tarjeta de crédito, yo rellené el formulario para la tarjeta de crédito, pero eso en Japón normalmente no es suficiente. Siempre hay algo más que enviar. Siempre necesitan un papel más. Siempre hay algo más. Y eso, para los extranjeros que no estamos acostumbrados a este tipo de trámites analógicos y hacemos todo por internet, se nos puede hacer bastante engorroso. Y esto se enlaza muy bien con el siguiente punto, que es el tercer punto, y es que Japón es un país muy, muy burocrático. Burocrático quiero decir de que normalmente vas a estar en una oficina y te van a enviar a otra oficina, o tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto otro, tienes que sacar este papel para luego sacar este otro, y así todo se hace demasiado complicado, enredado y difícil de seguir si de nuevo no sabes muy bien japonés. Así que imaginemos, si compilamos todo esto, un país en que no entiendes el idioma. Segundo, todo es analógico, es decir, vía papel, lápiz, escribiendo en japonés. Y tercero, todo es bastante burocrático. Es muy fácil perderte, es muy fácil que las operaciones sean complicadas de terminarse porque te puedes saltar algún paso. Vamos a hacer un break porque estoy metido en un mar de gente. Creo que había un encuentro de béisbol, un partido de béisbol como por ahí. Y voy saliendo como con gente del estadio. Y yo ni siquiera estoy en el partido de béisbol, yo simplemente quiero grabar. Y hay un mar de gente y estoy frustrado y no sé por qué me metí por aquí. Pero de verdad, un partido de béisbol hoy día miércoles, día de semana. Bueno, tienen la cultura de jugar los fines de semana. Para que se hagan una idea, el trámite más habitual que hay que hacer es que nada más llegan a Japón, tienen que registrarse en la oficina de su ciudad. Y eso implica tener que ir a la oficina de la ciudad. En mi caso, por ejemplo, la oficina de Shinjuku. Y aquí es cuando empiezan los problemas. La mayoría de estas oficinas no tienen asistencia en inglés para extranjeros. Es todo completamente en japonés. Ya hablamos del tema de que todo es analógico, así que hay que completar una serie de formularios totalmente en japonés, haciendo uso de katakana, kanji, hiragana. Y por último, es totalmente burocrático porque te van a enviar de una oficina a otra completando distintos tipos de procedimientos como el seguro de salud, sacar el My Number, y es muy fácil saltarse, equivocarse o simplemente no hacer alguno de estos trámites y por ende no poder completar el proceso al 100%. Antes de pasar al siguiente lugar, creo que sé lo que está pasando. Aquí está jugando el Paris Saint-Germain de Lionel Messi y Kylian Mbappé y Neymar en este estadio, porque he visto varias ya camisetas del Paris Saint-Germain y sé que el Paris Saint-Germain está jugando en este momento, así que tiene que ser aquí. Ya la gente se está retirando porque el partido está terminando. Por fin he salido del lugar donde está el estadio y donde estaba toda la gente caminando, que fue una locura. Y ahora continuar con el video. Los primeros tres problemas que he mencionado, en general, especialmente cuando se juntan, pueden crear muchas situaciones de ansiedad y estrés, especialmente para extranjeros que se ven en una situación
bastante complicadas, especialmente cuando son nuevos en el país. Ya luego, después de tiempo, incluso sin conocer el idioma, ya uno puede empezar a acostumbrarse a este tipo de situaciones. Pero el problema que vamos a hablar a continuación ya empieza a ser mucho más complicado. El siguiente problema es un poco difícil de describir porque para algunas personas es racismo y para otras personas es simplemente una falta de confianza de los japoneses hacia los extranjeros. Y hablo de que en muchas ocasiones muchos japoneses niegan o ponen muchas trabas en cuanto a servicios que ofrecen para extranjeros. Y con esto me refiero específicamente a servicios que tienen contratos a largo plazo. Y aquí encontramos cuentas de banco, encontramos planes de teléfono y por sobre todo arriendo de departamentos. Y es en este punto quizá donde más problemas algunos extranjeros tienen, porque hay muchos departamentos que son muy baratos, pero que no aceptan extranjeros como arrendatarios. Esto yo sé de que para muchos extranjeros sea un acto de racismo, de discriminación, de xenofobia, pero desde el lado de los japoneses, según he logrado entender y escuchar, trata un poco sobre que todavía los japoneses tienen este sentido de la palabra dada. Es decir, si una persona te da su palabra, tú le crees. A ver, esto hay que decirlo que también es año 2022. Tampoco es tan así, incluso entre japoneses, pero es parte de la cultura japonesa. Y muchos japoneses consideran de que, o digamos es tradicionalmente considerado, de que los extranjeros no tienen esa palabra como, digamos, como un juramento que se sigue totalmente. Así que al momento de hacer contratos largos, nada asegura a los japoneses que un extranjero no incumple el contrato y simplemente se vaya del país. Y es esa situación la que muchos japoneses quieren evitar. Pero es aquí el debate. Para año 2022, ¿esto sigue siendo bien visto, mal visto? ¿Será racismo? ¿Podríamos hablar de discriminación, xenofobia? ¿O simplemente es parte ya de la cultura japonesa? Es, digamos, un debate difícil de llegar a consenso, pues cada uno tiene su visión, pero lo que sí hay que decir es que los grandes damnificados, los que sufrimos este problema, somos los extranjeros, que al final somos los que nos cuesta muchas veces suscribirnos a ciertos servicios o obtener cosas como un departamento, porque hay muchas trabas para nosotros. Pero ahora es momento de que nos metamos en aguas más turbulentas, en problemas ya más peligrosos. Y el siguiente problema tiene que ver con uno de los delitos que se han hecho más comunes en Japón en este último tiempo, y hablo de la estafa y del fraude. Y por desgracia, esto es un delito que en el último tiempo se ha centrado muchísimo en los extranjeros. Ya tenemos el caso del área de Kabukicho, donde encontramos este tipo de estafa que infla los precios, que atrae clientes con ciertos precios para luego inflarlos y estafarlos. Este es un delito que se llama botakuri. Pero tenemos muchos más. Existen sectas, servicios fraudulentos que se aprovechan de la falta del lenguaje japonés para digamos, ofrecer servicios con contratos abusivos. Y por sobre todo encontramos trabajos fraudulentos por montones. Y he tenido experiencia de ir a agencias de trabajo y que me ofrezcan trabajos que realmente terminan siendo muy abusivos, pero que en los papeles no pareciera tanto.
También está el caso, por ejemplo, de estafas piramidales en los trabajos. Hablo de trabajos donde te ofrecen una gran compensación al final, digamos, ser millonario, pero partiendo de una base de que te pagan una miseria mientras trabajas muchas horas. Y obviamente eso simplemente sirve para que los de arriba, como una estafa piramidal, ganen más y los de abajo quizás nunca asciendan hasta la punta. Y así encontramos muchos problemas. Y ahora está muy de moda también el que japoneses, especialmente en centros nocturnos como Kabukicho o Shibuya, busquen pelea con extranjeros para que nada más un extranjero devuelva la agresión, ellos puedan demandarlos por dinero. Así que nos encontramos con este gran problema que está igual afectando mucho a los extranjeros. Pero ¿qué podemos encontrar tras esto? ¿Qué puede ser peor que incluso esto? Nos encontramos con el que para mí es el gran problema en Japón, y es la desigualdad en cuanto al trato policial. Esto se enlaza muy bien con el problema anterior. Cuando existe este problema de intentos de fraude con peleas, el problema de fondo es que si un extranjero intenta llamar a la policía, se va a enfrentar en una situación de mi palabra contra la palabra de un japonés, situación que siempre se resuelve en favor al japonés. Y es aquí que podemos decir que la policía es, entre comillas, cómplice de estas situaciones, pero es que no solamente envuelve este tipo de situaciones, sino que hay una arbitrariedad ya que es parte de la cultura japonesa en cuanto a, por ejemplo, a llevar controles de identidad en Japón, que digamos el 99,9% de los controles de identidad en Japón o de búsqueda de drogas son a extranjeros y se omiten a los japoneses, aun cuando obviamente los japoneses también pueden llevar drogas o pueden estar siendo buscados o lo que sea. Entonces, esa arbitrariedad ha sido un problema muy grave y que se hizo un llamado del gobierno, de hecho, el año pasado, para empezar a reducir los controles de identidad a extranjeros, especialmente por todo el tema de las Olimpiadas. Y aquí quiero llegar a un tema incluso más complicado, porque muchos extranjeros, por este tipo de situaciones, pueden terminar en el calabozo, en la cárcel, por semanas o meses, mientras duren las investigaciones. Y es aquí cuando entramos a un tema ya igual mucho más complicado, porque la cárcel en Japón es ya otro territorio. Hablamos de un lugar donde vas a estar confinado e incomunicado totalmente de, por ejemplo, tu familia en tu país por cuánto dure la investigación. Y estas restricciones al interior de las cárceles japonesas llevan a casos tan infames como el de la chica de Sri Lanka, que una vez terminado su periodo de estudiante aquí en Japón, decidió quedarse más tiempo fuera del periodo de visa y fue obviamente detenida por la policía, llevada a la cárcel y se iniciaría una investigación por parte de migración para resolver su caso. El problema es que estaría en la cárcel mientras esta investigación se llevara en curso, investigación que duraría meses. Y en esos meses es que ella se encontraba en la cárcel, incomunicada y obviamente sin posibilidades de, digamos, hacer nada con el exterior. Una condición médica que tenía previamente se agravaría. Y aún ante el pedido de medicina y asistencia médica, se le denegaría una y otra vez la asistencia, con lo que terminaría obviamente falleciendo al interior de la cárcel. Este caso generó mucho revuelo en Japón y también evidenció mucho el trato de la policía al interior de la cárcel para los extranjeros. Tienen que tener en cuenta que en cuanto a delitos menores aquí en Japón, como hurtos o peleas, los japoneses normalmente pasan periodos de tiempo muy cortos en la cárcel, días, mientras que los extranjeros
pasan periodos de semanas o meses por delitos menores, pueden llegar a pasar semanas o meses dentro de la cárcel mientras dura la investigación. ¿Y por qué se abren investigaciones para extranjeros y no para japoneses? Por lo que tengo entendido, por lo que me ha dicho gente que ha tenido problemas con este tipo de situaciones, la policía japonesa investiga si es que el extranjero en cuestión tiene que ver con alguna banda criminal que tenga que ver con extranjeros. Y obviamente de nuevo entramos a este tema de que hay una vara para japoneses y una vara para extranjeros. Porque con japoneses no se lleva a cabo esa investigación. Así que la situación es bastante desfavorable y resulta hasta paradójico porque tenemos en cuenta de que, creo que muchos saben esto, de que la policía en Japón es bastante fácil de hablar, es bastante agradable y es bastante accesible para cuando uno tiene un problema. La cosa es que en situaciones en que hay problemas y tu palabra choca con la de un japonés, las llevamos siempre de perder. Y yo sé que hay muchas personas, y yo me incluyo, que normalmente pensamos de que, a ver, si no nos metemos en problemas, nunca vamos a enfrentar esta situación. Pero uno nunca sabe, porque las situaciones que te pueden llevar a esto son simplemente, a ver, que tu grupo de amigos se metan problemas, aunque tú no te hayas metido en problemas, que algún amigo un amigo muy cercano tuyo haya sido arrestado por un delito y tú seas investigado como parte quizás de una banda criminal. También hay casos de intentar separar una pelea, entrar a separar una pelea, o intentar ayudar a, no sé, una chica que sea agredida por su novio. Todas estas situaciones pueden llevar a que, en el caso de que llegue la policía, sea tu palabra contra la de un japonés y tengas todas las de perder. Y ante estas situaciones siempre existe la posibilidad de caer, ya sea días, semanas o meses en la cárcel, dependiendo del delito, de la gravedad de la pelea, de lo que sea. Así que eso hace que uno tenga que tener mucho cuidado viviendo aquí ante ese tipo de situaciones. Y eso, a ver, llevo grabando 4 horas. Obviamente voy a ir cortando porque, pues si ustedes vieran, el camino que llevo es larguísimo, pero cuando salí de Shinanomachi y entré al estadio, a la zona del estadio, tuve que cortar mucho porque había mucha gente, mucha interferencia, muchos problemas, y de ahí en más, luego también la cámara se me quedó sin batería y ha sido de locura intentar grabar hoy día. Lo que sí, me interesa mucho conocer su opinión. Obviamente hay otros factores desfavorables para extranjeros, pero estos son, yo creo que los que, a mi opinión personal, son algunos de los, digamos, más objetivos y transversales que todos podemos, digamos, atravesar, y los que tenemos que igual tener un poco de ojo a la hora de vivir aquí, considerarlos y tenerlos siempre en cuenta. Si tienen algún otro problema que piensen que existe en Japón, colóquenlo en comentarios y bueno, lo discutimos y hablamos, y el debate siempre es bonito y entretenido de llevar a cabo. Yo aquí termino porque de verdad tengo mucho calor, estoy sudando muchísimo, creo que he caminado muchísimo, ha sido muy difícil grabar este video y yo creo que ya es hora de darle un cierre. Así que muchas gracias. También muchas gracias a todos los que se suscriben. Hay muchas personas que se están suscribiendo. Ya pasamos la barrera de 1000 suscriptores, así que muy agradecido, de verdad. Y nos estamos viendo. Bye.